Bueno, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Cristiano Guauta, soy un estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad EXI, primer semestre, y en este video tutorial les vengo a explicar cómo diagnosticar una medida o saber con precisión una medida en el PRI en fracción de pulgadas. Este video va relacionado a la asignatura de metrología con el profesor Brian Ignacio Cardoso de la Universidad EXI. Se divide, por decirlo así, en una regla fija, en una regla móvil llamada nonio, ¿sí? Entonces vamos a prestar mucha atención a esta partecita donde les voy a hacer el zoom. Bueno, si ve que hay una medida de 1 a 0 y esa medida de 1 a 0, digamos de 0 a 1, qué pena, está fraccionada en 16 partes. ¿Mm? Cada partecita esa es un 16, ¿sí? Por decirlo así. Y arriba, la regla móvil o el nonio también está fraccionada en 8 partes. Digamos, la primera línea después del 0 es un 128 avos. La segunda un 64 avos. La tercera un 128. La cuarta un 32 avos. O sea, la de la mitad. La quinta un 128. ¿Sí? La sexta un 64. Y la séptima un 128 avos. Eso pues toca tenerlo en cuenta. Aunque pues como en la medida de fracciones de pulgadas hay diferentes maneras o formas de desarrollar o identificar la medida, pues eso es como lo más esencial y básico. Claro que la forma que yo lo voy a explicar eh, es como una forma, pues no sé, para mí es una forma más fácil, pues porque yo lo entendí de esa manera, pero pues sin embargo, pues esa información hay que tenerla clara. Y la octava línea es un 16. Bueno, entonces comencemos. Bueno, como les venía diciendo, cada línea de la regla fija representa un 16. Y la del nonio, ya les dije, un 128, un 64, un 128, un 32, un 128, un 64 y un 128 avos. Están fraccionadas. Que eso es, digamos, una medida más pequeña de la que está en la regla fija, por decirlo así. Un ejemplo. Entonces, les voy a comenzar a explicar cómo podemos hallar una medida. ¿Mm? O sea, el método que yo utilizo no es el único, hay muchísimos métodos. Pero pues para mí es un método con el que mejor me familiarizo. Y es así. Por ejemplo, aquí les voy a poner el ejemplo de una medida. Espérenme tantico. Por acá. Bueno, observamos bien. Sí, perfecto. Bueno, pues lo alejé para tener mejor visualización. Bueno, yo lo primero que hago, y pues yo lo entendí de esta manera, pues para mí es muy práctico de esta manera, es para saber la medida en fracciones de pulgadas, en un 128 avos, o en un 16 avos, o en un octavo, o en un medio. ¿M? Entonces, contamos desde el cero, ¿sí? Contamos el número de líneas de la línea de, o sea, el número de líneas de la regla fija. Al contar ese número de líneas de la regla fija, como está acá en el ejemplo,
digamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5. Como podemos visualizar aquí en el ejemplo, está en la línea 1, 2, 3, 4. Si lo acercamos más, está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está. Esperen, qué pena. Creo que como lo estoy haciendo desde mi móvil, no tengo pues, una alta, digamos, visualización, pero les voy a explicar de la mejor manera para poder entenderlo. Entonces, como vemos, está entre la línea 2, 3, 4, 5, 6, entre la línea 7, o sea, se ve como entre la mitad de la línea 7 y la línea 8. Pero para eso son los números de arriba del nonio, porque como les dije, como es una medida o una escala menor, como que amplía, esos números amplían la visualización de la medida, ¿sí? Entonces, como estamos digamos, entre la mitad de la línea 7 y la línea 8, entonces nosotros utilizamos los números del nonio para saber cuál es con exactitud la medida exacta. Entonces nosotros cogemos y miramos en qué línea del nonio y la regla fija emparejan. Entonces, venga, aquí lo acercamos y nos damos de cuenta que la línea está que empareja en la raya 5, o sea, en un 128 avos. Pero pues como les dije, esa información, pues digamos aquí de la manera como yo lo explico, pues no es así tan requerida. Pero bueno, entonces, como dijimos que está entre la línea 7 y en la línea y en pareja con la línea 5 del nonio, entonces, entonces vamos a hacer la siguiente operación matemática, ya sea mentalmente o escritamente, como a ustedes se les facilite. ¿No? Eso es mientras que uno, por decirlo así, le coge el ritmo. Pero ya cuando uno le coge el tiro, pues súper fácil. Entonces hacemos la multiplicación. Una multiplicación, entonces cuando contamos las líneas de la regla fija, entonces decimos que está entre las 7, ¿no? Entonces siempre contamos la línea que esté o sea, la línea que está antes del 0. Si no está centrada digamos, en una línea o en una fracción, si no está centrada correctamente, entonces tomamos la medida que está antes del 0, ¿sí? Como, como vemos aquí en el ejemplo, ¿sí? El 0, o sea, la rayita del 0 está antes de la raya del 8 y, y, y la del nonio está emparejada con la del 5. Entonces hacemos la cuenta, 7 por 8, 7. Entonces lo multiplicamos por 8 que nos da 56. Y como en la línea del nonio nos emparejó en la línea 5, entonces ese 5 cogemos y lo sumamos al resultado de la multiplicación. O sea, nos daría 61. ¿Sí? Pero aquí está el secreto. Cuando tenemos esa medida, uno siempre va a comenzar por 128 avos. ¿Sí? Por 128 avos. Entonces, si es un número impar, lo dejamos así. Pero, eh, si es un número par, entonces, digamos un ejemplo, 60 avos. Entonces, nosotros vamos a coger ese número par y lo vamos a, a dividir
sí, lo dividimos o lo fraccionamos a su mínima expresión. ¿A qué me quiero referir a su mínima expresión? Digamos, hasta que el número no se puede dividir más. Por ejemplo, estamos hablando en el ejemplo de los que nos dé una medida par. Entonces, un ejemplo nos da 60 128avos. Entonces nosotros cogemos y le hallamos la mitad. Le sacamos la mitad a 60. Entonces la mitad de 60 son, son 30. Y el número de abajo también. Entonces la mitad de 128 son 64. Entonces quedaría 30 64avos. Pero a ese 30 todavía le podemos sacar mitad. Entonces la mitad de 30 15. Y la mitad de 64 32. 32. Entonces quedaría 15 32avos. Porque lo vivimos a su mínima expresión. ¿Mm? Pero eso solo sucede en los casos de los pares. Pero aquí, como les venía diciendo, aquí la línea de la regla fija y de la del nonio. Entonces, la regla fija, por decirlo así, el 0, que es o sea, el 0 es por decirlo así, la marca del 0 es la marca clave que nos indica por dónde tenemos que comenzar. Entonces, la línea, entonces, como ya dijimos que quedó en la línea 7, en la mitad entre la línea del 7 y el 8, entonces para eso utilizamos los números del nonio, que son las son 8 fracciones de 100 que se dividen en 128. Bueno, entonces como ya les decía, esa línea quedó emparejada con el 5. Entonces ya dijimos que cuando no está emparejada totalmente, digamos el indicador del 0 en una línea, tomamos como de referencia la medida anterior. Entonces si quedó, mejor dicho, un poquitico atrás del 8. Entonces tomamos la medida anterior, que sería la línea 7. Y la del nonio con la que se empareje. ¿Se me va a entender? Entonces, decimos que decimos que quedó antes de la línea 8, entre la mitad del 7 y el 8. Entonces cogemos y visualizamos en qué raya del nonio quedó una línea emparejada. Entonces nos damos de cuenta que quedó en el 5. Entonces, como ya les dije, hacemos una multiplicación, siempre va a ser por 8. Entonces 7 por 8, 56. Y le sumamos la cantidad de líneas con las que se emparejó. Entonces en este caso se emparejó en 5. Entonces sería 61. Y como es un número impar, quedaría en 61 128avos. Que lo podemos ver aquí. A ver si nos da efectivamente. Sí, mire. Como les dije, da 61 128avos.